bautizarme en las aguas. ¿Para qué me bautizo en las aguas? ¿Y por qué? ¿Y qué beneficio yo voy a recibir por el bautismo en las aguas? Entonces quiero que todos me busquen la cita de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y quiero que todos la tengamos unánime, todos. Y todos la vamos a leer juntos. Cuando todos la tengan, me dicen con un amén bien fuerte que ya cenaron y almorzaron y Ya no tiramos el plato merendaron. más importante, el espiritual. Estamos tirando una- Aleluya. Hechos 2. Hechos 2:38. Amén. Un amén, me falta otro amén, me falta en el Nuevo Testamento, mi hermana Marisol. Por ahí por Romanos 2:38. Santo tú eres, Jesús. En lo que ustedes lo buscan, aleluya. 2:38. Santo tú eres, Jesús. Dos 38. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, tú eres el único exaltado en este lugar. Espíritu Santo de Dios. Amén. Leemos todos juntos a una voz. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Si me Amén. pueden acompañar en pie, mucho mejor es. Gracias, Jesús. Todos juntos. Pedro les dijo, hay una pausa. Cuando leemos los dos puntos, hay una pausa más larga que la pausa de la coma. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Amén. Entonces, vamos a centrarnos pausa por pausa. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentíos? Arrepentidos. Entonces, hay una diferencia entre arrepentidos y remordimientos. La palabra arrepentidos quiere decir que usted se devuelve del acto que usted estaba haciendo mal o que no le estaba agradando a Dios. Aunque hay un pecado, porque la persona dice, bueno, cuando usted sale por la calle y le dice, arrepentidos y convertidos, y especialmente este versículo de el apóstol Pedro hablando en Hechos 2:38, dicen, pero ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? Yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no hago aquello, yo no... Pero hay un pecado que traemos original desde Adán y Eva, desde nuestros primeros padres. Ese pecado, como yo le explicaba en la otra enseñanza, que el hombre, por eso cuando el Espíritu Santo engendra a Jesús y toma a María como un depósito para depositar la concepción en María, José no tuvo ninguna participación porque quien transmite el pecado es el hombre, porque el hombre viene arrastrando el pecado, la naturaleza caída. Entonces, por eso que tiene que cortarse el pecado y entra el Espíritu Santo para traer el engendro en María, que es Jesús. Producto de eso, ahí se corta el pecado porque el hombre no tiene relación con el pecado. Por eso es que Dios, a través de Pedro, dice, arrepentíos y bautícese. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi pecado. ¿Qué pecado yo traigo?
¿Qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? Cuando yo entiendo lo que es el arrepentimiento, que es devolverme de esos actos impuros delante de Dios, sea la mentira, sea el robo, sea el adulterio, sea la fornicación, sé que delante de Dios eso es un pecado, que tengo que hacer una parada y no continuar en el pecado. Ya recibo por el Espíritu Santo el perdón de mis pecados por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cuando reconozco que soy salva por medio del sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo me ha lavado, ya yo entiendo lo que es un arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el remordimiento? El remordimiento es culpabilidad. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que ha entretejido por varios tiempos. Entonces, ¿en qué consiste el remordimiento y arrepentimiento? El remordimiento te encaja en la culpabilidad. La culpabilidad no te deja avanzar al perdón. La culpabilidad te encierra donde tú no ves una puerta de escape, sino que te ve envuelto en un círculo tan culpable que no acepta ser perdonado, pero mucho menos concede el perdón. La culpabilidad te lleva al pecado. El pecado te lleva al suicidio, tanto espiritual como físico, porque el remordimiento no te da alternativa para buscar el perdón, mientras que en el arrepentimiento tú buscas la humillación, reconoce que has pecado, tiene una puerta abierta, tiene una opción del perdón, te sientes perdonado y al momento de sentirte perdonado, tú tienes una puerta, tienes una salida, que es el perdón por medio del arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento te lleva a salvación. La salvación te lleva a vida eterna. Mientras que el remordimiento te lleva a la culpabilidad y la culpabilidad te lleva al pecado y el pecado te lleva a condenación eterna. Y muchas personas han caído en el suicidio tanto espiritual como en el suicidio físico. Las personas que están en culpabilidad no aceptan el perdón de Jesús. Y notamos dos casos importantes en la palabra de Dios, que es el caso de Judas Iscariote. Aunque la gente dice, los sacerdotes y los escribas y los fariseos, que él se arrepintió, no, Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento y culpabilidad. Como se sintió culpable por lo que había hecho, él entró al templo, arrojó las 30 monedas de plata y fue donde los escribas y los fariseos. Judas traiciona a Jesús, lo entrega. No se queda ahí. Va donde los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los escribas. También lo condenan. Al sentirse condenado, se sintió culpable. No se humilló, no se arrepintió, sino que la culpa lo llevó al pecado, cometió el acto de traicionar a Jesús y no conforme a eso, se enfrascó en su culpa, en el pecado y terminó suicidándose, tanto en lo espiritual como en lo físico. Vamos a ir a una cita de, hermano Carlos, búsqueme por favor a Mateo 26, 14 al 16. La hermana Marisol, por favor,
Me va a buscar a Mateo, 26. Mateo 26, 14 al 16. Mateo. Y Marisol me va a buscar en Hechos, ahí mismo donde estaba. Hechos 1, 18 y 19. Mi amado me va a buscar Mateo 27, 3 al 10. Y en ese mismo orden la vamos a ir leyendo. Judas traiciona a Jesús. Pero es imposible que Judas se sintiera perdonado. Y no era que Jesús no estaba dispuesto a perdonar a Judas si se lo hubiera pedido. Pero Judas, al no sentir el arrepentimiento, sino que se sintió culpable, no acudió al perdón de Jesús. Y al no sentir ni recurrir al perdón, no se sintió perdonado y terminó suicidándose. Vamos a Mateo 26, 14 al 16. Mateo, ¿no? yo. Ah, ¿Cómo ok. te llamas, Mateo? Mateo 26. No, Oh, Ya. ok, La sí. palabra del Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero qué linda la palabra de Dios. Y nos enseña tanto. Por eso es que hay que escudriñar la Sagrada Escritura. Dice, eso se vio clarito, que Judas ya tenía planeado entregarle a Jesús. O sea, él planificó la entrega de Jesús dentro de su corazón. Él tuvo una decisión, la cual planeó. Pedro tuvo una reacción en el momento. Porque si Pedro hubiese sabido que en ese entonces iba a negar al maestro, yo estoy seguro de que Pedro allá no iría donde él estaba. Ahí es donde quiero llevarlo. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El apóstol Pedro es símbolo de arrepentimiento. Judas Iscariote es símbolo de remordimiento. Es muy diferente arrepentimiento que remordimiento. Aunque él venía planificándolo, él tuvo la opción de recurrir al perdón. Jesús estaba ahí. Así estuvo Pedro. Pedro entendió que en Jesús había el perdón. Ya Jesús le había otorgado el perdón. Jesús estaba dispuesto para ambos. Judas no se sintió, aunque él venía planificando lo que él hiciera. Hay muchas personas que aunque frecuentan en la congregación, porque los dos estaban, los dos anduvieron con Jesús, los dos lo traicionaron, los dos lo crucificaron. Porque por esto no es que aunque él viniera planificando, él tuvo la oportunidad. Estaba libre, estaban ahí los dos, estaban dispuestos. Jesús estaba dispuesto para ambos. Entonces, aquí la diferencia es qué es el arrepentimiento y qué es el remordimiento. Remordimiento, culpabilidad, cuando la persona no se siente perdonado ni tiene opción al perdón, sino que todo el tiempo se siente culpable. Aunque Jesús esté ahí, brindándole su perdón, brindándole su gracia, brindándole la misericordia, brindándole el amor, siempre se sienten culpables y no quieren salir de esa culpabilidad, aunque Jesús no lo culpa. Si vienen a ellos, a Jesús, y Jesús lo perdona. Pero Pedro sí, los dos lo traicionaron, los dos lo crucificaron. Pedro no lo crucificó físicamente, pero lo sacrificó en el espíritu antes de que ya Judas lo entregara. Ya Pedro ahí en ese momento, cuando Jesús iba a la crucifixión, ya Pedro lo había negado. Es lo mismo que traicionarlo. Pero ¿qué hizo Pedro? Que Pedro reconoció
el perdón en Jesús. Y al Jesús mirarlo con esa mirada impenetrable, aunque no estaba el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y de justicia y de juicio, al Jesús mirarlo, inmediatamente que Pedro llora y se compunge, siente el arrepentimiento lo lleva a la humillación y la humillación lo lleva a la puerta, a la opción del perdón. Y entonces ahí cuando la mirada profunda de Jesús lo mira, entonces Pedro se sintió amado por Jesús, perdonado por Jesús, y ahí es cuando entonces Pedro se levanta y vio la opción del perdón, mientras que Judas no vio la opción del perdón, sino que se refugió en la culpabilidad y terminó suicidándose, lo contrario de el apóstol Pedro. Vamos a ir a la cita de Hechos 1, 18 y 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desramaron. Ahí terminó. Se suicidó espiritualmente y físicamente, porque eso es lo que hace la culpabilidad. Amén, hermana, se me puede sentar, gracias. Eso es lo que hace la culpabilidad. Él venía maquinando el mal. Él venía por traicionar a Jesús. Pero ¿qué hizo? Se llenó de la culpabilidad, se enfrascó en la culpabilidad, no vio la opción del perdón, no vio el amor de Jesús que lo podía perdonar. Entonces esa culpabilidad se convirtió tan fuerte en el pecado que se sintió tan culpable que no le dio opción al perdón ni recurrir a buscar la salida del perdón. Y retuvo el pecado, y ese pecado lo llevó a cometer doble pecado: el suicidio espiritual y el suicidio de su vida, y terminó en la condenación eterna. Amor, léeme por favor la cita de Mateo 27, 3 al 10. Haz un pequeño también apunte aquí. Amén. Judas, aunque ya tenía su corazón dañado, Ujú. pero el punto clave fue cuando Jesús le dijo que uno iba a traicionar. Exacto. ¿Y cuándo fue que entró el diablo? Cuando le dio el pan. Se Ahí entró voy, Satanás. ahí tú- voy ahorita. ok. Ahí No te voy. cuidado. Y ¿Qué es lo otra- que significa eso ahora que mi y amado va a hablar? Quiero también algún punto, que esto no está en la clase, pero bueno, que lo entendamos. No sé si yo lo tengo por ahí, tengo con video de un científico americano que fue a Jerusalén, y iba a comentar la ciencia, que del manto de Jesús él consiguió un pedacito para hacer una prueba, no sé cómo fue lo que consiguió. Y la llevó allá a Jerusalén, allá en Israel, a un laboratorio judío, para que le hicieran un análisis. Entonces eso lo ponían ahí, lo dejaban 3 días, porque es demasiado viejo. Entonces, cuando volvieron, dijeron que no había nada. Dice, déjenlo de nuevo. Y no quería, dijo, déjenlo de nuevo 3 días más, porque era científico. Y lo dejaron. Cuando lo buscaron el tercer día, él ve que lo que son judíos, que judíos no creen en Jesús, son algunos. Ellos ven que la gente está como medio asombrado. Y dice, ¿cuáles son los resultados? Dice, bueno, esto es una sangre muy extraña la que hubo aquí. Santo, aleluya. Porque solamente están salen los cromosomas de la madre. Exactamente. O sea, no está del padre. O sea, para ellos era una cosa increíble, porque cada ser humano tiene que tener la del padre y la madre. Y la del padre y la madre. Entonces la de Jesús solamente salió la de la madre. ¿Y por qué? Porque el padre no estuvo ahí. O sea, humanamente el padre no estuvo ahí, sino que fue Dios. Y el físico. Entonces el hombre empieza a llorar ahí. Dice, y él le dijo, porque esa es la sangre de su Mesías. Y él llora ahí en cámara. Eso era lo que le decía ahora, lo que mi amado le está explicando, lo que le decía. La participación de José no tuvo en Jesús. Por eso ellos comprobaron científicamente que el pecado ahí se corta en Jesús. Sí. Porque la única que tuvo participación fue María. Por medio del Espíritu Santo, claro está. Entonces, se cortó el pecado. Por eso que nosotros, cuando aceptamos que somos perdonados, nos arrepentimos, nos humillamos, aceptamos el perdón de Jesús y sacamos de nosotros cualquier raíz de resentimiento, dolor
y que no perturbe llegar al arrepentimiento. Léeme la cita, amor. Amén. por Dice favor. así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Amén. entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Ujú. devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Oye. O sea, él tiene aquí un arrepentimiento, no ante Dios, sino ante los sacerdotes. Ante ellos. O sea, ante lo humanamente nosotros tenemos que pedir perdón y cosas, pero el arrepentimiento de salvación no viene ante del No hombre. viene sino ante los y entonces escribas. él se sintió, se arrepintió, pero de los sacerdotes, no De con el ellos. Señor. Diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Esa fue la respuesta del perdón que Ahí buscó es él. cuando yo le digo que entra el remordimiento delante de Jesús. Él no se arrepintió. Él sintió remordimiento. Porque él sí fue delante de los sacerdotes, pero no era delante de los escribas, No. ni los sacerdotes que tenía que buscar el perdón. Era a través de Cristo. Por eso yo le digo que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Sigue, amor. Entonces, le dijeron ellos, allá tú. O sea, cuando buscó él se fue con el remordimiento, el arrepentimiento ante los sacerdotes. Exactamente. La respuesta fue, allá tú. O sea, sábate si puedas, no importa lo que tú hiciste. Dice entonces, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Wow. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora vemos ahí rapidito en Zacarías 11, Ujú. que nos dice, ¿tú lo tienes o no? No tengo la... Ajá, Zacarías 11 dice, 11:12, rapidito. Dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres de rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Estaba refiriéndose a Jesús. A Jesús. O sea, una profecía desde Zacarías. Este sí que va a añadir algo muy importante aquí. San Juan 12, del verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, Ujú. no porque no fuese ¿por qué no fue este perfume Ujú. vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, No. sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas siempre vivió perdidamente, ni que anduvo con Jesús. Por eso el diablo se metió en él. Porque esta era de él. Dice que Era era de de él. maligno. Porque el trigo y la cizaña, dice el Señor, la cizaña va a ser semejante al trigo que manda, no la corte, déjala ahí, porque cuando Cristo venga, que es el dueño de la mies, de la siega, cuando venga se sabrá quién es el trigo y quién es la cizaña. Por eso es que personas que frecuenten la iglesia, hay personas que frecuentan la iglesia, hay personas que visitan la iglesia porque les gustan los cánticos, porque les gusta la prédica, pero nunca han tomado la decisión de arrepentirse. Y están en la iglesia, están sentados en una silla,
porque le gustan los cánticos, porque le gusta la prédica, porque le gusta como... Pero nunca Están convencidos. han tomado exactamente la decisión y están ahí. Así Cuando- estaba Judas. Salen, van para su discoteca. y Ese su bárbaro cosa. caminó siempre con Pero Jesús, por eso... viendo. Exactamente. Pero Entonces, Jesús sabía, porque dijo que lo tomó para que se cumpliese la palabra. porque cada quien está señalado por Dios, así como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros que se va a cumplir para bendición y para salvación, así Dios tiene señalado cada persona para cumplir su propósito. Ahora, ¿tuvo Judas oportunidad de arrepentirse, sí o no? La tuvo, tu bondad. Él la tuvo, él estaba ahí. Pedro, por eso le digo, el ejemplo de arrepentimiento y remordimiento. Judas, remordimiento, culpabilidad que lleva al pecado. El pecado te lleva a la condenación eterna, al suicidio espiritual y al suicidio físico. No hay otra cosa que buscar. El remordimiento, culpabilidad. Arrepentimiento, perdón, humillación, Salvación. salvación y vida eterna. No hay otra alternativa. Cuando el cristiano entiende, o el principiante, o el nuevo creyente entiende diferenciar cuándo es remordimiento y cuándo arrepentimiento, va a tener una vida victoriosa en Cristo y fructífera. ¿Por qué? Porque Judas conocía la ley. Porque él fue donde los escribas y los sacerdotes. Él fue como la ley, el legalismo. El legalismo no acepta como que tú te sientas libre en el perdón, en la gracia, en el favor, en la misericordia. La ley te señala el pecado, pero te hostiga. Te dice como que cree que no simplemente es señalar el pecado, sino que te hace sentir culpable. ¿Qué hicieron los escribas, los sacerdotes? ¿Qué le dijeron? Él fue donde ellos. Y aún así, él pensaba que no lo iban a condenar. Y ellos lo condenaron porque el diablo, cuando te da, él también sabe cómo te quita. Cuando usó la gente por su propósito, después que terminó con ellos. Después que terminó, que te usa y que el Señor lo reprende en esta hora, cuando él lo usó, él creyó que por entregarlo no lo iban a condenar. Pero el legalismo te condena. Jesús te salva. Pedro, símbolo de la gracia, del favor, de la misericordia, del perdón. Judas, el legalismo. El legalismo te condena. La religión te condena, mientras que Cristo te salva, te perdona, te restaura y es de oportunidades. El legalismo cree que tú en Dios no tienes oportunidad de volverte, arrepentirte, porque estamos aquí, hoy nosotros estamos aquí y no tenemos alitas, todavía andamos caminando en esta tierra. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Que cada día tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. No porque estemos pecando, no porque, oye, hasta con el pensamiento, si yo no soy justa con lo que estoy pensando, ya estoy pecando. Aún en mi forma de hablar, si yo no soy justa, tampoco. Eso es una forma de que tengo que santificarme y recurrir a arrepentirme. ¿Por qué? Porque Judas no tuvo alternativa. Aunque él fue donde los sacerdotes, él le entregó, le dijo, miren, yo reconozco que entregué a un inocente, pero no era donde ellos que él tenía que recurrir, era el perdón de Jesús, como hizo Pedro. Entonces vamos a ir a la cita de Pedro. Y en lo que me van buscando esta cita del apóstol Pedro, vamos a ir a Marcos. Carlos, por favor, búscame a Marcos 14, 1 y 2. Y amor, búscame a Mateo 26, 69 al 75. ¿Marco qué? Marcos 14, 1 y 2. Y Mateo 26, amor, 69 al 75. Entonces,
¿Qué es arrepentirnos? Vuelvo y le repito. Arrepentirse es optar o tomar una decisión de abstenerme o de devolverme del mal o de devolverme de la decisión equivocada que había tomado. No hacer lo malo, el pecado. Entonces, el arrepentimiento me lleva a reconocer lo que hice mal. Y esto me lleva a la humillación, y la humillación me lleva a la puerta del perdón, y el perdón me lleva a salvación, y la salvación me conduce a vida eterna. Vámonos a la cita para que podamos entender un poco más. Marcos 14, 1 y 2. Amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Porque así como obra el diablo. Cuando el diablo quiere venir a confundir, quiere que toda la cosa sea en silencio para no ser descubierto. Entonces, cuando se descubre la trama, lo que estaban haciendo era para prender a Jesús, pero ya Jesús sabía cuándo era su tiempo y a qué momento él iba a entregar. Entonces vamos a la cita de Mateo 26, 69 al 75 para que ustedes vean la escena, el episodio de la humillación y del arrepentimiento del apóstol Pedro, que entonces ahí es cuando Dios comienza a través de Jesús a operar en Pedro. Amén. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Delante de todos. De todos. Porque era un trato de Dios con Pedro también. Exactamente. Delante de todos, para que no hubiera excusa después. No, que no fue esto que dije. No. Lo mismo que pasó, pero en la testigo. otra versión, en Judas. Amén. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le envió otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Oiga bien. Era metiéndose para lo profundo. Era metiéndose para lo profundo, que estaba con juramento. Con juramento. Wow. No conozco al hombre. ¿Cómo que no lo conocí? Estaba con él todo si el estaba tiempo. con él. Ustedes saben. Mintió, traicionó. Sigue, amor. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces